Bienvenidos a Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Damos inicio a la lección de nuestra serie, La Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en sus hogares y poder platicar con mucha alegría de las cosas del Señor y las cosas de las almas y la salvación y de todas esas cosas importantes para toda la gente, aunque la gente no ignora, más bien dicho, estas cosas, pero son para nuestro bien y todos deberíamos de conocerlos. En esta mañana vamos a estudiar el tema: yo busco una iglesia que bendice y ministra a la comunidad. Bendice y ministra a la comunidad. Y el texto para memorizar está en Lucas 10:2 y dice así: y les dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo os envío como corderos en medio de lobos. Bueno, para introducir esta lección tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo bajo maldición. ¿Podrías tú creer que estamos bajo maldición, Tela? Pues no quisiéramos, ¿verdad? No pero quisiéramos, estamos bajo maldición porque todos están entregados al diablo. Sí. Sí, el príncipe de este mundo, dice el Señor Jesucristo, están entregados a Satanás y carecen de amor, no tienen esperanza, tienen carga de culpabilidad, tienen temor y se mueven en un vacío que de ninguna manera les ayuda. Pues por eso dice en Efesios 2:3, léelo, Telita, y dice, mira. Muy bien, vamos a leer entonces aquí. En Efesios 2:3 dice de esta manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Sí, yo creo que eso nos lo pone Pablo para que no se nos suban mucho los humos a nosotros, ¿va? Porque dice, bueno, así está el mundo ahora, pero ustedes también vivieron en otro tiempo así. Así éramos Entonces, antes. como nosotros también éramos hijos de la desobediencia, pues vivimos un tiempo bajo los controles de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero Dios, lleno de misericordia hacia su Hijo que había perdido allá en el huerto del Edén, pues Él decidió hacer un plan para el rescate que comenzó desde allá de los tiempos de Abraham. Desde el Génesis. Desde el Génesis, es decir, desde el comienzo de los libros de la Biblia, ya está el plan ahí para redimir a toda la humanidad. Dios dio una promesa a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y bueno, a veces la gente piensa que Génesis es solo la historia del pueblo judío, porque Abraham es el que comienza ahí, ¿verdad?, la relación con Dios.
Pero encontramos que Abraham también es el Dios de todos los pueblos del mundo, porque él fue circuncidado, que es el pacto del pueblo judío, Es el pacto. cuando ya había hecho ya el convenio con Dios, de que Dios le daría a él todas las naciones de la tierra. Así que nosotros también somos hijos de Abraham, ¿verdad? Somos hijos de Sí. Abraham. Desde entonces. Y la promesa es esa, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo Israel. Toda Guatemala, todo El Salvador, todo Honduras, todo Nicaragua, todo eso, ¿verdad? Todos los continentes, ¿verdad? Y hoy sigue a través ya no de Abraham, sino a través de Jesucristo. El ministerio de Cristo y la actitud de sus discípulos, pues la vamos a estudiar para tomar en cuenta bien cómo son las cosas. Por medio de Jesucristo, Dios sigue bendiciendo a su pueblo. A su pueblo a través de la iglesia. Cuando decimos el pueblo, decimos la humanidad entera. A través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pues Dios sigue bendiciendo. Pero parece que las iglesias no tienen mucho éxito en el asunto de conquistar nuevas almas para el Señor. Eso nos obliga a que leamos en Lucas 10 para aprender las enseñanzas de Jesús y de esa manera aprender y cumplir. Vamos Lucas entonces 10. a pasarnos al ministerio de Cristo y la actitud de sus discípulos. Dice Lucas 9:1. 9:1. Léelo tú, Telita. Vamos a leer entonces el 9:1. Aquí lo tengo yo en la Biblia. ¿Sí? Y si ustedes lo tienen ahí, hermanos, en sus Biblias, sería muy bueno que tuvieran en Lucas 9, porque la lección prácticamente está en San Lucas 9 y 10. Vamos a ver entonces 9:1, que es la misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es el número 1. El 2. Y el 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque es comienzo del ministerio de Jesucristo. Sí, No es cuando ya lo van a matar. sí. Es cuando Él está empezando a llamar a sus discípulos. Ujú. Y entonces dice que reunió a sus discípulos y les dio poder. Les dio poder y Y autoridad. autoridad sobre todos los demonios. Sí. 2 cosas les dio. Ujú. Autoridad para manejar a los demonios y autoridad para sanar. Enfermedades. Entonces los llamó y les dijo, bueno, vamos a empezar el ministerio del evangelismo, así que ustedes mismos se van a ir, pero se van a ir como empoderados, dicen ahora. Empoderados, dicen ahora. Se van Cabal. a ir con el poder del Con el Espíritu poder Santo de para 2 Espíritu. cosas, Ujú, solo 2 cosas. ujú. Sacar demonios y segundo, Sanar sanar enfermedades. Sí, porque en el versículo 2 también dice a predicar el reino de Dios Ujú. y sanar a los enfermos, Sí, ¿verdad? exactamente. Ujú. Esa era su carta de presentación de los discípulos. Ujú. Poder sacar demonios y sanar a los enfermos. Y cuando ya ellos les dio el poder el Señor Jesucristo, desde luego, ¿verdad? Y entonces Claro. les dijo, bueno, vayan de 2 en 2 Ujú. y vayan a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así es. ¿Ustedes creen que con esos 2 poderes que ellos tenían ya podían impresionar a la gente? Sacar demonios y sanar a la gente. Con solo que las sanen a la gente ya se llenan Se llenan de personas que los personas rodean. interesadas, ¿verdad? Ujú. Sí, Pero también predicaba el reino de Dios, ¿verdad? sí. Ujú. El reino de Dios lo tenían ellos que predicar. Eso es lo que tenían que predicar. El reino de Dios Ujú. a través de sacar demonios y sanar a los enfermos. Pero mientras Jesús los mandó, que se fueron los discípulos, ¿cuántos discípulos eran? Aquí dice 12. 12. Ujú. Mandó a los 12 y les dio órdenes que caminaran de 2 en 2 y les dijo, bueno,
no se metan todavía con los samaritanos, pero vamos a probar pues cómo les va. Y aquellos se armaron su comida y sus cositas que tenían que llevar y salieron pues a predicar el Evangelio. Pero mientras tanto Jesús se quedó en el lugar donde estaban partiendo para él hacer su parte también en el ministerio. Y en la parte primera que hizo Jesucristo para impresionar a la gente fue que le dio de comer a 5,000 gentes. Sí. Mientras aquellos andaban por allá, por las aldeitas, él estaba Predicando. en la capital. Y le dio de comer primero a 5,000 gentes. Ya con solo eso, ya tuvo él para que todos los hambrientos y los no hambrientos fueran a averiguar qué estaba pasando. Aquí encontramos también la confesión de Pedro. Porque en el verso 18 le dice Jesús, le pregunta a Jesús a Pedro, mira Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, yo no sé si usted se atreve a preguntarle, ¿vos qué dice la gente que soy yo? Porque ¿qué dice la gente de mí? La gente lo trata a uno siempre mal. Sí. Dice, ese es un sinvergüenza, ese es un tal por cual. Sí. Pero Jesús sí se atrevió a él y dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, Pedro muy sincero le dijo, pues unos dicen que eres profeta, otros dicen que tal vez eres Juan el Bautista, otros dicen que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero entonces viene la pregunta más difícil todavía. Sí. Le dice Jesús a Pedro, ¿y vos quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Yo muchas veces le he dicho a las personas, ¿verdad?, que es bueno preguntarle a la gente, vos, ¿y cómo me mirará a mí la gente? ¿Cómo piensan de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué piensan de mí? Pues la gente, uno no se atreve a preguntar porque ya sabe. No va a ser que me digas a ver qué cosas van. Me voy a decir mis verdades y yo me voy a poner enojado. Mejor me callo, no pregunto. Pero Jesús sí le dice a Pedro, ¿y vos quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, bueno, pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, están sucediendo dos cosas. Primero, Jesucristo le dio de comer a 5,000 almas. 5,000 personas. Luego sucedió que preguntó, ¿qué opinión tiene la gente de mí? Y solo Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios. Y luego el tercero fue el anuncio de su muerte. Porque le dice a Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos y por los sacerdotes, escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. De una vez todo, ¿verdad? De una vez todo, pero ellos no se lo tomaron en serio. No. Ellos pensaron que estaba hablando solo para impresionar. Y bueno, allá también hubo otras manifestaciones que Jesucristo hizo para que los discípulos quedaran seguros de quién era Él. Uno de ellos fue la transfiguración. La transfiguración fue el cambio de su cuerpo y de su rostro y de su naturaleza carnal a una naturaleza prácticamente celestial, ¿verdad? Porque fue cuando, recordemos que Jesús invitó a 3, ¿verdad? A 3 de sus discípulos y fueron al monte de qué, Telita. Aquí dice al monte a orar nada más. Bueno, con razón. Se me olvidó el nombre, si no está en la Biblia. Y subió al monte a orar. Y mientras oraba, dice, la apariencia de sus rostros se hizo diferente. Y su vestido se puso blanco y resplandeciente. Y aquí dice 2 varones que hablaban con él. Y esos varones eran nada menos que Moisés y Elías. Qué respaldo el Señor, va. Sí. Y entonces los discípulos dijeron, maestro, ya no nos regresemos allá, hombre, hay muchos problemas, mejor quedémonos aquí con Elías y con Moisés y
Y queremos, aunque sea en nuestras enramadas. Y entonces el Señor Jesús le dijo, vos no sabes qué estás pidiendo, ¿va? Sí. Y cuando los discípulos quisieron mirar a Jesús, ya se había Una desaparecido nube todo. les cubre. Sí, Solo oyeron la voz, ¿verdad? En el Ajá. 35, sí. ¿verdad? Solo dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, además de eso, hizo otras cosas para impresionar. Ese estaba solito ahí, ¿verdad? Dice que las sanó a un endemoniado, que su padre, según el versículo 39, dice un espíritu santo, no, un espíritu maligno lo toma y da voces, comienza a gritar aquel y lo sacude con violencia. ¿A quién? Al patojo, muchacho. y lo sacude y lo estropea, lo estropea a duras penas. Logramos que se aparte de él. Y Jesús reprendió al espíritu inmundo delante de toda la gente y sacó El espíritu. al espíritu malo, porque él quería que toda la gente se diera cuenta que su misión era destruir a Satanás. Jesús vino para destruir a Satanás. Así es, amén. Sí. Gracias a Sí. Dios que ese día tiene los días contados, ¿verdad? Sí. Bueno, Y todos se admiraban, dice, de la grandeza de Dios, ¿verdad? todos se admiraban de la grandeza de Dios. De Bueno, lo que muy él bien. había hecho. Entonces dejamos a los discípulos allá, los que enviaron de dos en dos, y Jesús haciendo su parte en Jerusalén. Cuando regresaron los discípulos, entonces él les preguntó, bueno, ¿qué tal les fue? Pues fíjate que los demonios se sujetaban a nosotros y sanamos a mucha gente y aquí y allá. Ellos estaban muy entusiasmados. Y entonces les dijo Jesús, bueno, vamos a caminar pues hacia nuestra primera campaña evangelística. Y entonces, pues él iba adelante y los discípulos iban atrás. Pero él ya sabía de qué iban hablando, porque los discípulos no estaban hablando de la campaña evangelística. Ellos estaban impresionados de todo lo que podían hacer. Y entonces entraron a preguntarse, bueno vos, pero yo saqué unos espíritus feos, malos, pero yo saqué otros más grandotes vos. Y entonces estaban ahí alegando quién era el mejor. La preocupación de los discípulos no era la campaña evangelística. La preocupación de ellos era quién sería el mejor de todos. Y uno decía, no, es que yo soy aquí, es que yo soy allá. ¿No le pasa a uno así en la iglesia también? ¿Quién predica mejor? Ya están comparándose, ¿verdad? Y hay comparaciones. Sí. Y entonces Jesucristo tuvo que tomar a un niño para callarlos. Tomó a un niño y les dijo, mira, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y una cosa que yo hasta ahorita me estoy dando cuenta, dice, y cualquiera que a mí me recibe, recibe al Padre que me envió. Es decir, cuando nosotros invitamos a Jesucristo a que entre en el corazón, pues entra el Padre, entra el Hijo y entra el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque Amén. entonces sí, a veces uno dice, bueno, Jesús decía que él entraba, pero ¿y el papá qué diría? ¿Va? Bueno. Sí. Y hay algo aquí porque dice, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Verdad? Poniendo al niño ahí, ¿verdad? Porque como aquellos se querían hacer grandes. En el cierto, concepto, sí. en las cosas de Dios es al revés todo, ¿verdad? El que quiere pero ser no es el más pequeño, sino el más humilde. el más humilde. Por eso puso al niño aquí, ¿verdad? Como ejemplo, haciendo Sí, una porque comparación. el niño no tiene recursos para defenderse. Por eso dice, cuando se puso al niño ahí entre sus piernas y dijo, el que recibe a este niño, no solo lo recibe a él, sino me recibe a mí. Y si me reciben a mí, reciben al Padre también. Grandes ofertas, ¿verdad?
Grandes ofertas. Grandes ofertas. El amor de Dios siempre ha estado a la disposición de todos nosotros. De toda la humanidad. Toda la humanidad, pero la humanidad siempre va detrás del diablo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también el enemigo, ¿verdad? Pone velos ahí para que la gente no pueda ver con claridad. Va poniendo obstáculos y va poniendo muchas cosas en la mente de las personas para que no puedan percibir todas las cosas del Espíritu. Y eso es lo que la lección de hoy, ¿verdad? Que es importante porque nos habla realmente de que hay que transmitir esa palabra de Dios, ¿verdad? Los obreros son pocos, ¿verdad? Y que hay que seguir trabajando en la obra para que se abran esos ojos que todavía están ciegos para no ver la grandeza de Dios y la misericordia del Señor. Bueno, Pedro también estaba buscando su propio bienestar y su propia gloria, ¿va? Porque cuando Jesús se lo llevó allá donde se transfiguró y donde apareció Moisés y Elías, entonces Pedro dijo, no, yo me quedo de una vez aquí con aquellos que nada de evangelizar. Yo ya no sigo. Y le fue a pedir al Señor, mira, Señor, hagamos nuestras tres covachitas aquí y nos quedamos aquí de una vez para siempre. Así que mientras Jesucristo estaba allá haciendo su trabajo de impresionar a la gente, los discípulos estaban viendo cómo hacían su trabajo de ser ellos los mejores, los más poderosos, ¿verdad? Así que Pedro allá en las enramadas, ahí se quería quedar él a vivir también, que chico, sin trabajar. Pero también habían, cuando los discípulos dieron el reporte de lo que habían hecho, hubo uno que dijo, bueno, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, le dijeron a Jesús, y se lo prohibimos. Se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Y Jesús les dijo, no se lo prohíban ustedes. ¿Quién son ustedes para prohibirle al otro que haga lo que...? Porque si alguien es por nosotros, con nosotros está. Es decir, los que estaban sacando demonios en el nombre de Jesús y salían los demonios, era que también... Porque Dios le estaba dando el poder. Sí. Sí. Y bueno... Jacobo y Juan dijeron, ¿quieres que mandemos fuego que los consuma a ellos? A esos que estaban predicando en el nombre del Señor, ¿verdad? Dice, no, ustedes no saben lo que es eso. Déjenlo, si él lo puede hacer, es porque Dios se lo paga, mi Padre se los permite. Así que no debe ser tan malo, ¿verdad? Y había otro que decía, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús le dice, mira, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza porque yo soy una persona pobre. Si me estás siguiendo porque querés llegar a hacer algo, de mí olvídate, viejo. No. Olvídate porque yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Sí. Y apareció otro que le dijo, Señor, yo te seguiré en cuanto pueda. No, le dice, va. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Y uno dice, está muy fuerte eso, va. Que yo no puedo enterrar a mi papá. Pero ¿qué es más importante? Si a ti te aparece Jesús y le dice, venite conmigo. Y usted dice, no puedo, tengo que ir allá a ver si mi marido, mi hijo... o alguien, hay que enterrarlo. Y Jesús le dice, mira, la oportunidad te la tenés ahorita, si querés, la tomás y si no te quedas con tu muerto, porque Él le dice, deja que los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Los que no tienen a Cristo, a los que no han aceptado a Cristo, están muertos. Y entonces Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, sé diferente. Deja tu cadáver ahí, que tu familia los entierre, y tú te vas conmigo. Y aquel no se fue con Jesús y perdió su oportunidad.
Sí. Bueno, apareció otro que le dijo, deja que vaya a ver unos bueyes y unas mis carretas que acabo de comprar. Y él le dijo, no, cualquiera que poniendo la mano en el arado no me sigue, no es apto para el reino de Dios. Yo me acuerdo cuando yo ponía la mano en el arado en mi pueblo, y alegre, porque el buey o el caballo van ganando el arado y todo lo que uno hace es no dejar que se caiga para acá o para acá, sino que ande recto siempre abriendo los surcos para sembrar maíz. Y entonces dice, cualquiera que poniendo la mano en el arado, y es cierto, uno tiene que ir atento porque si no se va a ir para acá o para allá. Y se voltea a ver atrás. Se va al pobre. Entonces no podemos estar volteando al pecado ni al pasado, sino que tenemos que buscar a Jesús como nuestra primera prioridad. Siempre hacia adelante, ¿verdad? Sí. Dejando todo lo que está atrás, lo que queda atrás, todo el pasado. Bueno, la primera vez Jesús mandó a los 12 discípulos, de 2 en 2. ¿Cuántos fueron entonces? ¿Cuántas campañas hubieron? 2 iban ya. 6 campañas, porque iban 2 allá, bueno, 2 allá, 2 allá, 2 allá, 2 allá. Esa fue la primera campaña. Pero ya cuando regresaron, dice que el Señor Jesús ya tenía más discípulos, pero no en calidad de discípulos, sino seguidores. Y entonces, después de estas cosas, dice Lucas 10, 1, 12, después de estas cosas designó el Señor también a otros más, o mandó ahora a 70, que no eran discípulos, sino que eran gente común y corriente. Así que ninguno de nosotros puede decir, es que yo soy gente común y corriente. Yo no conozco mucho. No, sí. Jesús mandó 70 con las mismas instrucciones, ¿verdad? De 2 en 2. Sí, fueron de 2 en 2 y llegaron a todas las ciudades y a lugares donde él había de ir también. Como que iban preparando el lugar antes preparando, que iban preparando para la llegada del Maestro. Y Jesús les dice de una vez para que miren que no es una misión chiquitilla. Dice, os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vos oís y no lo oyeron. Miren ustedes qué privilegio el que se les da. Porque a veces uno está en la iglesia y le dan un privilegio de ir a predicar ahí. Ni cuentas se da uno del privilegio que le están dando. El privilegio es de que consiga nuevas almas para el Señor, ¿verdad? Sí. A pesar de que Jesús les dijo de una vez, id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Te pueden comer, te van a atacar, te van a tijerear y aquí y allá. Te van a hacer pedazos ahí, pero mejor es que estemos, aunque sea lastimados, pero siempre en compañía del Señor, ¿verdad? Sí. Y dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino, pero sí en cualquier casa donde entréis, primeramente sin shalom. Paz sea esta casa. ¿Qué quiere decir? Paz sea esta casa. Muy bien. Esos son los comienzos de las campañas evangelísticas. Porque el Señor Jesucristo salía y cuando hacía todos sus milagros tenía el propósito de que más gente creyera. Claro. Y que lo siguiera a Él, porque Él sabía que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a entrar al Padre si no es por Jesucristo. Amén, amén. Sí. Y también les dice que sanen a los enfermos que estén en esa ciudad y que les digan, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, ¿verdad? De una vez allí está, juntamente con la sanidad física, les están anunciando aquí también que se ha acercado a vosotros el reino de Dios, ¿verdad? Y en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed,
que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora, es muy importante que nosotros aprendamos ciertas cosas. El llevar el mensaje del Evangelio a la gente que no lo conoce es una demanda universal de Jesús, universal. Porque Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, hagan salvas a todas las naciones y enséñenles a todos y bautícenlos. Y se lo dio como una orden, ¿verdad? Les dijo, id quiere decir, móvete pues. No te estés sentado ahí mirando qué más vas a hacer. Sí. Y bueno, pero vamos a ver qué está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, ya vimos lo que pasó cuando fueron solo los discípulos. Ya vimos cuando fueron 70. Y luego Jesús dio la orden cuando Él ya había muerto, cuando ya iba para el cielo, de que toda la humanidad fuera a predicar el Evangelio. Y entonces uno ahora se pregunta, bueno, ¿y las iglesias será que están cumpliendo el gran mandamiento, Estelita? La gran comisión. ¿Qué dices tú? Pues ahorita en este tiempo creo que estamos un poco así como medio dormidos, porque ahí los mandó que fueran, que salieran, ¿verdad? Que hay que ir a buscar a las personas. Nosotros estamos esperando que las personas vengan, pero aquí es que nosotros tenemos que salir para buscar, y hay muchos métodos para poder salir fuera de las 4 paredes de los templos, para salir y buscar, porque la gente está afuera. Por eso Él dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Y hay que orar y pedirle al Señor de la mies que envíe más obreros para trabajar, porque los campos, Él dijo, ya están listos solo para ir a ser cegados, o sea, para ir a recoger, ¿verdad? Todas esas almas que el Señor ya tiene preparadas, pero que si nosotros no salimos, no vamos, hay que ver qué hacemos, ¿verdad? Como iglesia tenemos que ver qué hacemos ya, ¿verdad? A pesar de que ahorita no se puede mucho hacer esas campañas y todo, pero tenemos que ver cómo vamos y lo hacemos de alguna manera. Pero lo que dice el comentarista es que las iglesias están como estaban los discípulos viendo quién es el mejor. Sí. Estamos más preocupados adentro de la iglesia, como que así peleándonos entre nosotros mismos, ¿verdad? A ver quién es el mejor, a ver quién es el que hace mejor las cosas, y entonces ¿y quién ahí es la mejor iglesia? Y cuál es la mejor iglesia y cuál es la más grande, y entonces me voy a ir allá y allá paso desapercibido, no estoy haciendo nada, y eso no es lo que Dios quiere. No estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos. Así que dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, oren ustedes pues y pídanle al Señor, al Padre Celestial, que envíe más obreros a su mies. No para traerlos a la iglesia de acá o a la iglesia de allá, no a la iglesia de... No, para que se... No se trata de engrandecer las iglesias. Porque las iglesias ahora dice que están muy ocupadas en sus propios cánticos y en sus propias cosas, ¿verdad? Sí. Porque en lugar de buscar a las ovejas, de buscar a las almas. Viendo cómo hacen para mantener a la gente para que no se vaya, ¿va? Como entretener a las personas, ¿verdad? Para que no se vayan mientras se están muriendo la gente afuera. Las iglesias están ahora buscando su propia comodidad y sus propios intereses. Hasta se ponen a hacer un montón de servicios el día domingo para que haya suficiente gente que vaya a la iglesia. Bueno, una cosa debemos de aprender bien. Nosotros, cuando evangelizamos, no somos los que damos la salvación a las almas. Nosotros solo somos el camino. Solo somos una voz que clama en el desierto, decía Juan, ¿verdad? Nosotros solo preparamos el camino. Pero porque es el Espíritu Santo el que prepara las almas que van a aceptar. Por tanto, dice, rogad al dueño de la mies que envía muchos más. Porque yo os envío como ovejas en medio de lobos.
El llamado es un mandamiento, pero no a proteger pero nos protege con la presencia del Espíritu Santo. No lleves bolsa ni arroz, ni alforja, ni nada que te distraigan, dice. Más bien, pasa de casa en casa a toda persona, háblale de su salvación. Tenemos el encargo también de intercesión para bendecir, Señor. Si hemos fallado de alguna manera, pues prepáranos para que nosotros no estemos interesados en engrandecer nuestras iglesias, sino engrandecer el reino de los cielos que se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. Uh-huh. Así que este es un llamado para todas las iglesias, para todos los integrantes de las iglesias, que trabajen en la búsqueda de almas, porque el Señor nos dio el mandato y hay que cumplirlo. Dios los bendiga, hermanos. Si quieres orar, Estelita. Muy bien, oremos, hermanos, entonces esta mañana y bueno, ya escuchamos lo que Dios nos demanda, ¿verdad? Cada uno, y lo que Él pide de cada uno de sus hijos y de la iglesia, ¿verdad? Para organizarnos, a ver de qué manera hay que salir, ¿verdad? Ya no estar encerrados únicamente en los templos, sino hay que ver de qué manera, porque las almas están afuera y hay que irlas a buscar. Oremos entonces, ¿verdad? Para que entren también al redil de las ovejas del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la lección de hoy, Señor, y sobre todo te damos muchas gracias porque siempre el deseo tuyo, mi Señor, es que vengan esas almas, Señor, y que vengan, Señor, arrepentidas de todos sus pecados, Señor, porque tú estás dispuesto a perdonar y a recibirles, bendito Señor, con gozo, como aquel hijo pródigo, Señor, que salió su padre alegre, Señor, para recibirle, ponerle el mejor vestido, hacer una gran fiesta, ponerle el mejor anillo. Y así hay fiesta en el cielo, dice tu palabra, por un pecador que se arrepiente. Así que, Dios mío, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno como tus hijos, Señor, para poder ser esas personas que vayamos, Señor, a buscar las almas, Señor, y como iglesia también de Más que Vencedores, Señor, para que también, Dios mío, tengamos esos planes, Señor, de salir para buscar las almas, Señor, para buscar a las personas que andan por las calles, Señor, que andan sin Cristo y sin esperanza ahí, Señor Jesús, que no conocen muchas veces o que no han visto realmente todas las ofertas enormes, Señor, que tú tienes para cada uno, Señor, en tu palabra. Y sabemos que aquí estás tú, Señor, siempre esperando con los brazos abiertos, Señor, para que cada uno, Señor, que quiera llegar hacia ti, Señor, solamente que se arrepientan de sus pecados y que crean en ti, Señor, y que reciban realmente esa gracia, Señor Jesús, de su salvación. Te pedimos, Padre, pues esta mañana, por favor, tu ayuda, tu dirección, tu bendición, Señor, y que envíes más obreros, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Sé que tú levantarás, Señor, más personas deseosas de compartir estas buenas noticias y estas buenas nuevas de salvación. El poder, dice tu palabra, Señor, tú lo has dado. Y aquí está, Señor, dispuesto para cada uno que lo quiera tomar. Así que muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres maravilloso, eres un Dios de poder, eres un Dios de misericordia. Te lo pedimos y te lo agradecemos esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.